¿Qué pasaría si descubrieras que la diferencia entre una vida dirigida por ti y una vida controlada por las circunstancias comienza en la forma en que entrenas tu mente? Cada día tomas cientos de decisiones. Algunas parecen insignificantes. Levantarte cuando suena la alarma, mantener la concentración, terminar lo que empiezas, controlar una reacción, ignorar una distracción o actuar aunque todavía no tengas ganas. Sin embargo, esas pequeñas elecciones repetidas terminan definiendo tus resultados. La mayoría espera sentirse motivada para actuar. Otros permiten que sus pensamientos, emociones y hábitos decidan por ellos. Quien aprende a dirigir su atención, cuestionar sus impulsos y cumplir lo que se propone, empieza a construir una ventaja que se acumula día tras día. Entrenar tu mente no significa pensar positivamente todo el tiempo, ni intentar controlar cada situación. Significa aprender a gobernar tus respuestas, fortalecer tu disciplina y convertir tus decisiones conscientes en hábitos capaces de sostener la vida que quieres construir. En este audiolibro descubrirás cómo recuperar ese control desde dentro, porque antes de dominar tus resultados, necesitas dominar aquello que los produce, tu manera de pensar, decidir y actuar. Capítulo 1. La prisión invisible del piloto automático. Hay personas que se sienten estancadas porque no saben qué hacer. Tu caso puede ser más frustrante. Quizás sí lo sabes. Conoces la importancia de dormir mejor, concentrarte, terminar lo que empiezas, cuidar tu cuerpo, aprender una habilidad, poner límites o dejar de posponer una decisión. Aún así, la distancia entre saber y hacer parece abrirse cada semana. Esa distancia no es una falla de inteligencia. Es el resultado de vivir demasiados momentos decisivos en modo automático. El piloto automático no es un enemigo. Te permite conducir por una ruta conocida, preparar café o lavarte los dientes sin analizar cada movimiento. El problema aparece cuando también dirige aquello que debería pasar por tu criterio. Un comentario activa irritación y respondes antes de entender qué sentiste. Una tarea difícil despierta incomodidad y buscas distracción. Después, una oportunidad trae incertidumbre y tu mente fabrica razones para esperar. Cada episodio parece aislado, pero todos comparten una estructura: estímulo, interpretación rápida, impulso y conducta habitual. Imagina una tarde corriente. Tienes una hora disponible para avanzar en algo importante. Antes de empezar, aparece una frase: hoy estoy demasiado cansado. No la examinas, la obedeces. Abres un video, luego otro, revisas mensajes y cuando miras el reloj queda poco tiempo. Entonces surge una segunda frase: ya arruiné la tarde. Esa también recibe obediencia. Al final, no solo perdiste una hora, acabas de reforzar la idea de que tu cansancio decide, de que empezar tarde no vale la pena y de que tu palabra puede negociarse con cualquier sensación. Ahí se construye la herida central de una mente sin entrenamiento, la pérdida de autoridad interna. Cada promesa incumplida reduce un poco la credibilidad que tienes ante ti mismo, no porque seas débil, sino porque tu cerebro aprende de lo que haces con mayor fuerza que de lo que declaras. Puedes repetir que eres disciplinado 100 veces. Si ante la primera incomodidad abandonas, la experiencia enseña otra cosa. La identidad práctica se alimenta de evidencia. Por eso el primer cambio no consiste en pensar de forma grandiosa. Consiste en detectar los momentos donde cedes el mando. Durante los próximos días, presta atención a 3 escenas. ¿Qué haces cuando algo te aburre? ¿Cómo respondes cuando alguien te incomoda? ¿Y qué ocurre justo antes de posponer una tarea valiosa? No intentes corregirlo todo todavía. Observa la secuencia. ¿Qué pensamiento aparece? ¿Dónde lo sientes en el cuerpo? Observa también qué conducta ofrece alivio inmediato y qué costo llega después. Tal vez descubras que tu procrastinación no comienza con pereza, sino con miedo a hacerlo mal. Puede que los estallidos de ira empiecen con una interpretación automática de falta de respeto. Quizá la comparación se active cada vez que ves el avance de otra persona y concluyes que vas tarde. La conducta visible es solo la última pieza. Si atacas únicamente esa pieza, lucharás contra síntomas. Cuando reconoces el mecanismo completo, empieza a existir una elección. Esa elección suele durar pocos segundos. La mente automática quiere velocidad porque la velocidad evita preguntas. Si introduces una pausa, aunque sea breve, rompes la continuidad del patrón. Puedes decirte: esto es un impulso, no una orden. Después decide una acción pequeña que contradiga el hábito viejo. Si quieres abandonar una tarea, trabaja 5 minutos más. Ante el impulso de responder con agresividad,
Espera hasta que tu respiración se calme. Cuando busques el teléfono por reflejo, déjalo fuera de alcance y vuelve a lo que estabas haciendo. No subestimes esas correcciones mínimas. Una vida no cambia únicamente en decisiones extraordinarias. Cambia en miles de microdecisiones que determinan quién recibe autoridad, tu intención o tu impulso. El dominio mental empieza cuando dejas de medir tu poder por cómo te sientes y empiezas a medirlo por la capacidad de elegir aún sintiendo incomodidad. A partir de ahora, una pregunta puede acompañarte en los instantes críticos. ¿Estoy eligiendo o simplemente estoy repitiendo? No necesitas contestarla con filosofía. Tu siguiente conducta será la respuesta. El objetivo de este capítulo no es convertirte en alguien que nunca actúa en automático. Eso sería imposible y poco útil. Se trata de recuperar conscientemente los momentos que construyen tu dirección. Cuando empiezas a ver la prisión, también ves la puerta. El patrón que ayer parecía parte de tu personalidad comienza a mostrarse como una secuencia aprendida. Y todo lo aprendido mediante repetición puede debilitarse mediante nuevas repeticiones. La libertad mental no llega cuando desaparecen los impulsos. Aparece cuando dejas de confundirlos con tu identidad. Capítulo 2. El guión que repites sin darte cuenta. Una reacción automática casi siempre trae un argumento preparado. Yo soy así. Nunca he sido constante. No se me da bien hablar. Si fracaso, demostraré que no sirvo. Cuando tenga más tiempo empezaré. Estas frases pueden sentirse como descripciones neutrales, pero muchas funcionan como instrucciones. Si aceptas una conclusión sobre ti como definitiva, comienzas a seleccionar conductas que la confirman. Las creencias no necesitan ser verdaderas para influir. Basta con que las trates como si lo fueran. Supón que durante años te has dicho que eres malo para aprender cosas nuevas. Cuando aparece un curso difícil, cualquier confusión inicial parece una prueba de esa identidad. En lugar de interpretar la dificultad como parte normal del aprendizaje, la conviertes en veredicto. Practicas menos, preguntas menos, abandonas antes y obtienes un resultado pobre. Luego señalas ese resultado y dices, ¿ves? Tenía razón. El círculo se cierra sin que hayas comprobado realmente el potencial que tenías. Muchos guiones nacieron antes de que pudieras evaluarlos. Comentarios familiares, experiencias escolares, comparaciones, rechazos o errores tempranos pueden dejar conclusiones que sobreviven mucho más que la situación que las originó. El adulto conserva una regla creada por un niño. No destaques para no ser criticado, no confíes para no sufrir, no intentes demasiado para no quedar en ridículo. La regla fue una adaptación. Años después se convierte en límite. Cambiar una creencia no requiere negar el pasado, exige someter la conclusión a examen. Cuando detectes una frase rígida, sepárala en 3 partes: hecho, interpretación y consecuencia. Me rechazaron en una entrevista, es un hecho. No tengo valor profesional, es una interpretación. Dejo de postularme a mejores puestos, es una consecuencia. La mente suele fusionar las 3 piezas y presentarlas como una sola verdad. Al separarlas, recuperas margen de maniobra. Conviene evitar el extremo contrario. Sustituir soy un fracaso por soy imparable y todo me sale bien. Puede sonar poderoso, pero si tu experiencia no lo respalda, la frase se vuelve decorativa. Una creencia útil debe abrir conducta, no exigir fe ciega. Todavía no domino esta habilidad, pero puedo mejorarla con práctica específica. Es menos espectacular y mucho más operativa. No puedo controlar la respuesta de los demás, pero sí preparar mejor mi próxima conversación. Te devuelve responsabilidad sin inventar certezas. Existe una prueba sencilla para identificar un guión limitante. Observa qué afirmaciones cierran una posibilidad antes de que aparezca evidencia suficiente. Palabras como siempre, nunca, todos, nadie y yo no soy de los que merecen atención, no porque estén prohibidas, sino porque a menudo convierten una experiencia parcial en identidad completa. Si dices, nunca termino nada, tu mente ignora excepciones. En cambio, he abandonado varios proyectos cuando perdí estructura. Contiene información que permite actuar. El lenguaje interno también puede esconder permisos. Necesito estar inspirado significa, en la práctica, que el estado de ánimo tiene derecho de veto. Trabajo mejor bajo presión, suele justificar retrasar el inicio. Merezco descansar. Puede ser verdad después de un esfuerzo real, pero también puede utilizarse como cobertura para escapar antes de comenzar. No juzgues la frase por lo agradable que suena. Pregunta qué conducta produce repetidamente. Para reescribir un guión,
No basta con redactar una frase nueva. Necesitas reunir evidencia nueva. Si te consideras indisciplinado, cumple durante 7 días un compromiso tan pequeño que no puedas esconderte detrás de la dificultad. 10 minutos de estudio, una página escrita, una caminata breve, preparar la ropa de entrenamiento la noche anterior. El tamaño importa menos que la consistencia. Cada cumplimiento es una pieza de información que contradice la vieja historia. La mente aprende mejor cuando la evidencia es concreta. Por eso, al final del día, recuerda una situación en la que actuaste según tu criterio, aunque no tuvieras ganas. No conviertas esto en un ritual de autoelogio. Registra el hecho. Quise posponer y empecé. Sentí miedo y pregunté. Me irrité y esperé antes de responder. Esas frases son ladrillos de una identidad más creíble. Tu mente no es una página en blanco que puedas reescribir con una frase. Es un sistema que actualiza sus predicciones según experiencia repetida. Dale experiencias distintas. Cada vez que actúas de una forma incompatible con una creencia limitante, abres una grieta. Cuando esa nueva conducta se vuelve frecuente, el guión deja de parecer destino y empieza a parecer lo que siempre fue. Una interpretación antigua que ya no merece dirigir tu vida. Capítulo 3. La pausa que devuelve el mando. Entre lo que sucede y lo que haces, existe un territorio pequeño. A veces dura apenas una respiración. Sin entrenamiento, ese territorio parece no existir. Recibes un mensaje que te molesta y contestas. Sientes ansiedad y cancelas. Aparece aburrimiento y tomas el teléfono. Recuerdas un error y pasas media hora discutiendo con el pasado. Con práctica, ese espacio se ensancha. Allí comienza una forma más realista de control mental. La conciencia no consiste en vigilar cada pensamiento hasta agotarte. Se trata de notar lo suficiente para dejar de ser arrastrado por todo lo que aparece. Puedes imaginar la mente como una estación con trenes que llegan sin pedir permiso. Algunos llevan preocupaciones, otros deseos, recuerdos, planes o críticas. El error habitual es subir al primer tren y descubrir varios minutos después que ya estás lejos de donde querías estar. Entrenar atención significa aprender a ver el tren sin sentir que debes abordarlo. Una práctica sencilla empieza en el cuerpo. Cuando notes tensión, urgencia o irritación, localiza dónde aparece. Mandíbula, pecho, garganta, hombros, estómago. No busques eliminar la sensación de inmediato. Nómbrala de forma precisa. Presión, calor, aceleración, inquietud. Ese acto parece pequeño, pero cambia tu posición. Dejas de ser únicamente la emoción y te conviertes también en quien la observa. Luego mira el pensamiento asociado. Quizá diga, tengo que resolver esto ahora, me están faltando al respeto, o si no sale perfecto será un desastre. En vez de discutir durante 10 minutos, añade una frase delante. Estoy teniendo el pensamiento de que... Esa distancia lingüística evita que una interpretación llegue disfrazada de hecho. No elimina el problema, permite responderlo con más información. La respiración puede servir como ancla, no como magia. Exhalar más lentamente durante varios ciclos ayuda a introducir tiempo entre impulso y conducta. Mientras lo haces, pregunta qué necesita la situación y no qué exige la emoción. Tal vez necesites hablar, retirarte, esperar, pedir datos, empezar una tarea, descansar de verdad o admitir que no sabes qué hacer todavía. La pausa útil termina en decisión, no en contemplación interminable. Notarás algo incómodo. Gran parte de tu día está diseñado para interrumpirte. Las plataformas compiten por atención. Los mensajes llegan sin considerar tus prioridades y la costumbre de cambiar de estímulo reduce tu tolerancia al silencio. Culpar a la tecnología no sirve si la mantienes a centímetros de tu mano durante cada tarea importante. La conciencia debe traducirse en diseño. Silencia lo que no merece interrumpirte, retira el teléfono de la mesa y decide momentos concretos para revisar información. Existe otra forma de distracción menos visible: vivir adelantado. Mientras trabajas, piensas en lo que harás después. Durante una conversación, imaginas cómo terminará. Al descansar, te culpas por no producir. El cuerpo está en un lugar y la mente negocia con otro. Esa fragmentación genera cansancio incluso cuando no haces demasiado. Volver al presente no significa renunciar al futuro, significa trabajar con el único punto desde el que puedes influir en él. Prueba un ejercicio durante un día. Cada vez que cambies de actividad, detente 3 segundos y define qué estás a punto de hacer. Es momento de escribir. Ahora voy a escuchar. Después descansaré 20 minutos. El gesto crea una frontera entre conductas. Sin esa frontera, una tarea invade a la siguiente
y la atención queda llena de residuos. La pausa también protege tus relaciones. Cuando alguien toca una inseguridad, la reacción automática intenta defender identidad, ganar la discusión o devolver el golpe. Si logras reconocer, me siento amenazado antes de hablar, puedes preguntar qué parte de la situación es real y qué parte pertenece a una herida antigua. A veces descubrirás que necesitas defender un límite. Otras veces verás que estabas peleando contra una intención que la otra persona nunca tuvo. No necesitas convertirte en una persona serena en todo momento. El objetivo es más concreto: reducir el número de decisiones importantes tomadas en estados que no representan tus valores. Cuando la emoción es intensa, posponer una respuesta puede ser una forma de fuerza. Si la urgencia es falsa, el tiempo la revela. Cuando el problema sigue siendo real después de la pausa, puedes enfrentarlo con más precisión. Cada pausa consciente es un entrenamiento de autoridad. Al principio sentirás que llegas tarde, porque notarás el patrón después de haber actuado. Más adelante lo verás mientras ocurre. Finalmente, en algunas situaciones, aparecerá justo antes. Ese instante es una conquista. No porque tu mente haya quedado vacía, sino porque por fin hay alguien al mando cuando el viejo impulso llama a la puerta. Capítulo 4. No creas todo lo que piensas. Tu mente produce hipótesis sin descanso. Algunas son útiles, anticipan riesgos, organizan tareas, recuerdan compromisos. Otras confunden posibilidad con certeza. Seguro que saldrá mal. Debe estar molesto conmigo. No voy a poder sostener esto. Si aceptas cada pensamiento como informe objetivo, terminarás viviendo dentro de predicciones que nadie ha comprobado. Pensar algo no lo convierte en un hecho, sentirlo con intensidad tampoco. Una idea puede parecer convincente porque coincide con un miedo antiguo, porque llega cuando estás cansado o porque repite una conclusión conocida. La fuerza subjetiva de una frase no demuestra su precisión. Aprender esa diferencia evita que el estado mental del momento decida la dirección de tu día. Cuando aparezca un pensamiento que te frena, somételo a 4 preguntas. Primera, ¿qué sé realmente? Segunda, ¿qué estoy suponiendo? Tercera, ¿qué explicación alternativa también podría encajar? Cuarta, ¿qué acción sería útil incluso si mi miedo resultara parcialmente cierto? Este último punto es crucial. El objetivo no es convencerte de que todo irá bien, sino descubrir que todavía puedes actuar sin garantías. Imagina que debes presentar una idea y piensas: voy a quedar en ridículo. Sabes que habrá personas escuchando. Supones que todos juzgarán cada error y que un tropiezo destruirá tu credibilidad. Una explicación alternativa es que la mayoría esté más interesada en el contenido que en tu perfección. Y aunque te pusieras nervioso, aún podrías preparar mejor la estructura, ensayar el inicio y llevar una nota con los puntos esenciales. La ansiedad no desaparece por decreto, pero deja de ser un argumento suficiente para huir. Reencuadrar no significa pintar de rosa una situación dura. Si perdiste dinero, una relación terminó o cometiste un error serio, llamarlo maravillosa oportunidad puede sonar falso. Un encuadre maduro reconoce 2 verdades. Hay un costo real y todavía existe una respuesta posible. Esto me duele y necesito tiempo. También puedo decidir qué aprendizaje no quiero desperdiciar. Esa formulación conserva la realidad y la agencia. Otro pensamiento peligroso es el absoluto moral sobre ti mismo. Debería poder con todo. Descansar me vuelve flojo. Pedir ayuda significa debilidad. Tales reglas crean una guerra interna imposible de ganar. Sustitúyelas por criterios funcionales. Descansar después de esfuerzo puede proteger tu rendimiento. Evitar una tarea usando el descanso como excusa no cumple la misma función. Pedir apoyo estratégico puede ser inteligencia. Delegar toda responsabilidad no lo es. La pregunta correcta no es si una conducta parece virtuosa, sino si sirve a tus valores y a la situación real. También puedes entrenar la atención hacia lo que funciona sin caer en positividad ingenua. La mente bajo estrés tiende a amplificar amenazas. Si cada noche recuerdas únicamente lo pendiente, tu percepción del día queda sesgada. Haz un balance más completo. ¿Qué salió mal? ¿Qué resolviste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué sigue bajo tu control? La gratitud, utilizada así, no niega problemas. Evita que los problemas ocupen el 100% del campo visual. Las palabras que usas cambian el rango de opciones. Tengo que. Suele producir resistencia cuando en realidad se trata de una elección. Elijo terminar esto porque valoro el resultado. Devuelve responsabilidad. No puedo. Puede transformarse en no sé todavía, cuando falta habilidad,
o en no estoy dispuesto a pagar ese costo cuando se trata de prioridad. La precisión lingüística limpia autoengaños. Hay pensamientos que no merecen debate. Si aparece por quinta vez la misma preocupación sin información nueva, seguir analizándola no siempre es profundidad. Puede ser rumiación. Define entonces una acción o un límite. Escribe lo que puedes hacer mañana, agenda la conversación pendiente o decide que no volverás a revisar el asunto hasta una hora determinada. La mente necesita saber cuándo una preocupación ha sido convertida en plan. Cada vez que cuestionas una interpretación automática, no estás intentando volverte optimista, estás entrenando flexibilidad. La mente rígida necesita que su primera explicación sea la correcta. En cambio, una mente fuerte puede decir, esto es lo que pienso ahora, pero estoy dispuesto a revisar la evidencia. Esa capacidad es una ventaja enorme porque evita que el orgullo, el miedo o una vieja creencia gobiernen decisiones nuevas. No creas todo lo que piensas, escucha, examina y decide. Tus pensamientos son herramientas, alarmas, borradores y recuerdos. No son un consejo de administración que deba aprobar tu vida. Cuanto más aprendas a tratarlos como información en vez de órdenes, menos energía gastarás obedeciendo historias que ya no te sirven. Capítulo 5. El costo de traicionarte en pequeño. La confianza en uno mismo suele imaginarse como una emoción. Sentir seguridad, caminar con decisión, hablar sin dudar. Sin embargo, existe una capa más profunda. Confías en ti cuando tienes razones para creer que harás lo que dijiste que harías, especialmente cuando nadie está mirando. Esa confianza se construye o se erosiona en acuerdos pequeños. Piensa en una promesa cotidiana. Decides estudiar una hora, pero al llegar el momento negocias hasta convertirla en nada. Te propones dejar una conversación tóxica y vuelves a entrar. Dices que mañana empezarás a cuidar tu salud y retrasas la decisión otra semana. Ningún episodio parece definitivo. El daño aparece por acumulación. Tu palabra interna pierde valor. La próxima vez que fijes una meta, una parte de ti recordará el historial y responderá con escepticismo. Esta es una razón por la que algunas personas necesitan motivación cada vez más intensa. Como no confían en sus propios compromisos, buscan una emoción suficientemente fuerte para empujarse. Videos, frases, planes nuevos, agendas perfectas y comienzos de lunes producen una breve sensación de renovación. Cuando la emoción baja, el sistema vuelve al punto anterior. El problema no era la falta de inspiración, era la ausencia de evidencia sostenida. Recuperar credibilidad requiere una estrategia distinta. Haz promesas más pequeñas y cúmplelas con mayor seriedad. Si llevas meses sin entrenar, prometer 2 horas diarias puede alimentar la fantasía, pero también aumenta la probabilidad de otro incumplimiento. Una sesión breve, repetida 3 veces por semana, crea algo menos emocionante y más valioso. Una relación estable entre intención y conducta. Aquí aparece una distinción importante entre estándares y castigos. Un estándar dice, esto es lo mínimo que mantengo incluso en un día mediocre. El castigo responde, como ayer fallé, hoy debo hacer el doble. Ese segundo modelo convierte la disciplina en deuda y hace que cada tropiezo sea más pesado. En cambio, el primero protege continuidad. Si tu mínimo es leer 10 páginas y un día tienes energía para 30, perfecto. Mañana, si estás agotado, esas 10 páginas mantendrán viva la identidad sin exigir una actuación heroica. También necesitas definir qué cuenta como cumplimiento antes de que llegue la negociación. Trabajar en mi proyecto es ambiguo. Abrir el documento a las 8 y escribir durante 25 minutos sin correo ni teléfono reduce escapatorias. La mente automática prospera en instrucciones vagas porque puede reinterpretarlas según el deseo del momento. En cambio, la claridad convierte una intención en comportamiento observable. Ahora considera el costo real de una excepción. Una excepción aislada no destruye un hábito. El peligro surge cuando la conviertes en precedente. Faltaste hoy y mañana piensas, ya rompí la racha, da igual. Esa lógica transforma un error de un día en abandono. Una regla útil es evitar 2 incumplimientos consecutivos cuando la situación esté bajo tu control. No porque exista magia en las rachas, sino porque regresar rápido impide que la ausencia se normalice. El respeto propio se nota en la forma de negociar contigo. Si un amigo dependiera de una tarea que prometiste, quizá encontrarías la manera de cumplir. Cuando solo tú recibes la consecuencia, es fácil posponer. Pregúntate qué mensaje envías al tratar tus metas como compromisos de segunda categoría. No necesitas volverte rígido,
pero sí dejar de considerar tus propias decisiones como sugerencias opcionales. Habrá circunstancias legítimas para cambiar un plan. Enfermedad, emergencias, información nueva o una prioridad superior pueden justificarlo. La diferencia está en quién modifica el acuerdo. Si lo revisas conscientemente antes de incumplir, sigues ejerciendo autoridad. Abandonarlo ante la primera incomodidad y luego inventar una explicación significa que la decisión la tomó el impulso. Empieza con un contrato de 7 días. Elige una conducta vinculada con algo que realmente te importe y reduce su tamaño hasta que puedas ejecutarla incluso en una jornada imperfecta. Define hora, lugar y mínimo. Después, deja de evaluar cada día si tienes ganas. Al 7º día, no preguntes si ya eres una persona nueva. Mira los hechos. ¿Cuántas veces obedeciste tu criterio por encima de la sensación inmediata? La autoconfianza que importa no aparece porque te declares extraordinario. Crece cuando tu memoria acumula pruebas de que puedes contar contigo. Ese cambio modifica la forma en que enfrentas metas más grandes. Ya no dices, ojalá esta vez funcione. Empiezas a pensar, conozco mi mínimo, sé cómo volver después de un fallo y tengo evidencia de que puedo sostener una decisión. Ahí la disciplina deja de ser una pelea y se convierte en reputación interna. Capítulo 6. Disciplina sin violencia. Muchas personas intentan dominarse mediante una guerra. Se insultan cuando fallan, diseñan rutinas imposibles y creen que la dureza permanente demostrará carácter. Durante unos días pueden avanzar. Después llega agotamiento, rebote o resentimiento hacia el propio plan. La disciplina que dura no necesita tratarte como enemigo. Necesita sistemas que reduzcan la cantidad de decisiones que debes ganar por fuerza bruta. La motivación es variable. Depende del sueño, del contexto, de la novedad, del estrés y de innumerables factores. Si cada acción importante espera a que aparezca el deseo adecuado, tu progreso tendrá la misma estabilidad que tu estado de ánimo. Un sistema útil asume desde el principio que habrá días sin entusiasmo. Por eso prepara una versión mínima, un horario y una secuencia de inicio. Supón que quieres escribir. En lugar de confiar en cuando tenga un rato, eliges una señal. Después del café de la mañana, abres el documento y trabajas 30 minutos. El ritual puede incluir preparar la mesa la noche anterior y bloquear notificaciones. No has eliminado la dificultad de escribir, has eliminado varias oportunidades de negociar. Cuantas menos decisiones superfluas existan alrededor del hábito, más energía queda para la tarea real. La fricción juega a tu favor o en tu contra. Si la conducta valiosa exige 10 pasos y la distracción 1, no debería sorprenderte cuál gana cuando estás cansado. Acerca el libro que quieres leer, deja lista la ropa de entrenamiento, prepara alimentos sencillos, abre con anticipación el archivo que necesitas. Al mismo tiempo, aumenta la fricción de lo que quieres reducir. Cierra sesión, retira aplicaciones, guarda el control remoto, deja el teléfono en otra habitación. El entorno puede ejecutar una parte de tu disciplina antes de que aparezca la tentación. Otra herramienta es separar inicio de rendimiento. Cuando una tarea asusta por su tamaño, prométete únicamente comenzar de manera específica. 5 minutos de lectura, una llamada, un párrafo, ordenar la primera carpeta. El propósito no es engañarte para trabajar horas, sino demostrar que el umbral de entrada puede ser pequeño. Con frecuencia, una vez dentro de la actividad, continuar resulta menos costoso que empezar. Si no ocurre, el mínimo sigue protegiendo la relación con el hábito. No confundas intensidad con consistencia. Entrenar al límite durante 3 días y desaparecer 2 semanas produce menos cambio que una carga moderada sostenida. Lo mismo ocurre con estudiar, ahorrar, aprender un idioma o desarrollar un negocio. El ego prefiere sesiones que parezcan impresionantes. La transformación suele preferir repeticiones aburridas. Una mente entrenada tolera esa falta de espectáculo. Para sostener un comportamiento, conviene vincularlo con un motivo concreto. Quiero ser mejor. Es demasiado difuso cuando surge cansancio. En cambio, dominaré esta habilidad para poder cambiar de trabajo en 12 meses. Ofrece dirección. Aún así, el propósito no debe convertirse en dependencia emocional. Recordar por qué haces algo orienta, no siempre te hará sentir inspirado. Después de recordar, toca ejecutar. La disciplina madura incluye descanso deliberado. Un cuerpo agotado y una atención saturada no producen excelencia indefinidamente. Descansar no es abandonar el estándar. Forma parte del sistema cuando está programado para recuperar capacidad. La diferencia entre descanso y escape se observa al terminar.
El primero te devuelve energía y te permite volver. El segundo suele prolongarse y deja más resistencia a la tarea. Conviene medir pocas cosas. Si registras 20 indicadores, el seguimiento se vuelve otra carga. Para un hábito importante bastan, muchas veces, 2 preguntas. ¿Cumplí el mínimo? ¿Qué condición facilitó o dificultó hacerlo? Después de varias semanas, verás patrones. Quizá rindes mejor por la mañana, ciertas personas consumen tu atención o una tarea resulta demasiado grande para el tiempo disponible. Esa información permite diseñar, no culparte. La disciplina no consiste en demostrar que puedes soportar sufrimiento. Su función es liberar tu vida de decisiones repetidas que ya tomaste en un nivel más lúcido. Cuando eliges de antemano cuándo entrenar, cuánto ahorrar o qué horas proteger para trabajo profundo, reduces la influencia de tu versión cansada, impulsiva o distraída. Es una forma de respeto hacia tu futuro. Si quieres superar a la mayoría en cualquier habilidad, probablemente tendrás que hacer algo que la mayoría evita: continuar después de que desaparezca la novedad. Allí no ayuda una personalidad especial. Ayuda un sistema sencillo, ajustable y suficientemente realista para sobrevivir a tus días normales. La disciplina más poderosa suele parecer poco dramática desde fuera. Por dentro, está reconstruyendo el mando. Capítulo 7. Diseña un entorno que piense a tu favor. Puedes tener buenas intenciones y vivir dentro de un sistema que las sabotea cada hora. Una pantalla llena de alertas junto al lugar donde intentas concentrarte. Comida impulsiva siempre visible. Conversaciones que premian la queja. Noches sin horario y un dormitorio convertido en oficina. Cine y centro de notificaciones. Después te acusas de falta de voluntad. Tal vez una parte del problema no esté dentro de ti, sino alrededor. El entorno no decide por completo tu conducta, pero establece probabilidades. Lo que ves con frecuencia entra con más facilidad en tu atención. Lo que está disponible requiere menos esfuerzo. Lo que tu grupo normaliza parece menos cuestionable. Por eso entrenar la mente también significa seleccionar señales. No puedes pedir concentración y conservar voluntariamente 20 invitaciones a interrumpirte. Empieza por el espacio físico donde realizas tu tarea principal. Pregunta qué objeto compite con ella. Si estudias, la mesa debería favorecer estudiar. Al trabajar desde casa, define un lugar que tu cerebro pueda asociar con producir, aunque sea una esquina pequeña. Retira de la vista aquello que no necesitas. Un entorno limpio no te hará disciplinado automáticamente, pero reduce decisiones de bajo valor. Luego revisa el entorno digital. Las aplicaciones están diseñadas para ser fáciles de abrir. Tu objetivo puede requerir volverlas menos accesibles. Desactiva notificaciones que no sean urgentes. Elimina accesos directos. Establece ventanas para mensajes y separa consumo de creación. Si produces contenido, por ejemplo, no necesitas comenzar la sesión mirando lo que otros publicaron. Crear primero y consumir después protege el criterio propio. Las personas también forman parte del entorno. No se trata de abandonar a cualquiera que piense distinto, ni de rodearte de aduladores. Busca relaciones donde la responsabilidad, el aprendizaje y el esfuerzo sean normales. Una conversación con alguien que ejecuta puede elevar tu estándar más que 100 frases motivacionales. Al mismo tiempo, aprende a reconocer vínculos que convierten toda ambición en motivo de burla o toda dificultad en excusa para rendirse. También consumes ambientes mediante información. Lo que escuchas durante horas modifica el repertorio de pensamientos disponibles. Si tu dieta mental está compuesta únicamente por indignación, comparación y entretenimiento rápido, no es extraño que luego resulte difícil sostener atención profunda. Esto no implica vivir aislado de noticias o diversión. Significa consumir con intención, en lugar de permitir que un algoritmo decida el tono emocional de tu día. Una auditoría útil consiste en recorrer 24 horas y marcar dónde tu entorno empuja en dirección opuesta a tus prioridades. Tal vez la mañana comienza con el teléfono en la cama, el trabajo se fragmenta por correo constante y la noche termina con una pantalla que retrasa el sueño. No intentes cambiarlo todo, elige el punto donde una modificación pequeña tenga efecto repetido. Si dejas el teléfono fuera del dormitorio, quizá duermas antes, despiertes con menos estímulo y ganes 20 minutos de mañana. Una sola decisión ambiental puede influir en varias conductas. Por eso conviene buscar palancas, no decoración. Comprar objetos de productividad sin cambiar una señal real solo añade cosas al escritorio. El entorno interno y el externo se alimentan. Cuando ordenas tu espacio, no solucionas automáticamente tus miedos, pero facilitas una conducta que produce evidencia de capacidad.
Esa evidencia fortalece una identidad. A su vez, una identidad más firme te ayuda a proteger mejor el ambiente. El cambio se vuelve circular en una dirección útil. Habrá contextos que no puedas controlar, oficinas ruidosas, responsabilidades familiares, compañeros difíciles, ciudades intensas. En esos casos, diseña microentornos, auriculares durante 1 hora, una biblioteca 2 tardes por semana, una conversación clara sobre horarios, una carpeta física preparada, un ritual breve antes de empezar. La pregunta no es si puedes crear condiciones perfectas, sino qué porcentaje de fricción puedes retirar. Quien depende únicamente de voluntad pelea todos los días contra las mismas tentaciones. Diseñar el entorno permite ganar algunas batallas antes de que comiencen. Esa ventaja acumulativa parece pequeña hasta que pasan meses. Dejas de necesitar heroísmo para hacer lo importante porque el camino valioso se vuelve visible, y el camino impulsivo exige un poco más de esfuerzo. Dominar tu vida no significa vivir en una burbuja controlada. Significa reconocer que tu atención es un recurso y dejar de regalarla por defecto. El lugar donde estás, lo que ves, lo que escuchas y las personas con las que repites conversaciones forman parte del entrenamiento. Diseña alrededor de la persona que quieres practicar ser, no alrededor de los impulsos que intentas superar. Capítulo 8. Emoción no es dirección. Puedes sentir miedo y avanzar. El enojo puede estar presente sin obligarte a herir. Aún con tristeza, eres capaz de tomar una decisión sensata. También puedes sentir entusiasmo y cometer un error. Las emociones contienen información, pero no son instrucciones completas. Madurar mentalmente implica escucharlas sin entregarles autoridad absoluta. Durante mucho tiempo quizá hayas conocido solo 2 estrategias: obedecer lo que sientes o reprimirlo. Ninguna funciona bien como regla general. Si obedeces cada emoción, tu conducta cambia con el clima interno. Reprimirla, por otra parte, te hace perder señales importantes y muchas veces la tensión reaparece de otra forma. Existe una tercera vía: reconocer, interpretar y elegir respuesta. Empieza por nombrar con más precisión. Me siento mal. Ofrece poca información. Hay decepción, vergüenza, miedo, frustración, celos, cansancio, soledad. 2 emociones parecidas pueden pedir acciones diferentes. La frustración ante una tarea quizá requiera simplificarla. La vergüenza por un error puede pedir reparación. El miedo ante un riesgo real necesita preparación. Poner nombre no resuelve, pero evita reaccionar a una nube indistinta. Después busca el mensaje sin convertirlo en veredicto. Si sientes celos al ver el logro de alguien, podrías concluir que eres una mala persona. Esa interpretación añade culpa y no enseña nada. Una lectura más útil pregunta qué deseo o inseguridad está siendo tocado. Tal vez esa emoción revela una meta que has descuidado. Puedes usar la información para actuar en tu vida en vez de atacar la de otro. El enojo merece especial cuidado porque produce sensación de certeza. Cuando estás muy irritado, todo parece obvio. ¿Quién tiene la culpa? ¿Qué quiso decir la otra persona? ¿Y qué respuesta merece? Esa claridad puede ser engañosa. Si no existe urgencia, aplaza decisiones irreversibles. Camina, respira, escribe lo que quisieras decir sin enviarlo y vuelve cuando puedas distinguir hechos de interpretaciones. Una respuesta más lenta puede ser mucho más firme. Regular una emoción no significa eliminarla antes de actuar. A veces debes conversar mientras sigues nervioso o presentarte a un examen con ansiedad. El objetivo es bajar la intensidad suficiente para recuperar elección. Puedes apoyarte en el cuerpo, respirar con calma, moverte, beber agua, cambiar de espacio o dormir antes de responder un asunto que no exige inmediatez. Lo físico no sustituye el análisis. Prepara las condiciones para hacerlo mejor. En relaciones, la diferencia entre reacción y respuesta cambia trayectorias. Imagina que alguien critica tu trabajo. La reacción puede defenderse antes de escuchar. Una respuesta hace una pausa y pregunta, ¿qué parte específica cambiarías? Si la crítica es injusta, todavía podrás decirlo. Cuando contiene algo útil, evitas perderlo por orgullo. Responder no significa ser pasivo, significa elegir la forma de defenderte. También existe la emoción que intenta dirigir por ausencia. No tengo ganas. Esa frase suele tratarse como argumento suficiente. Pregunta entonces si necesitas recuperación o si estás evitando incomodidad. El cansancio real puede justificar cambiar la carga. La resistencia previa a una tarea importante, en cambio, suele disminuir después de empezar.
Aprende a distinguirlas observando patrones, no inventando una respuesta universal. Una práctica eficaz consiste en crear un protocolo personal para estados intensos. Por ejemplo, no enviar mensajes importantes cuando el enojo esté por encima de cierto nivel. No comprar por impulso después de una discusión. No abandonar un proyecto en el peor día. No tomar decisiones vitales en medio de una noche sin dormir. Estas reglas protegen tu futuro de versiones temporales de ti. La autocompasión también tiene función práctica. Insultarte por sentir miedo no elimina el miedo. Añade vergüenza y consume energía. Puedes reconocer, esto me está costando. Y, en la misma frase, mantener responsabilidad. Aún así, elegiré la siguiente acción útil. La amabilidad sin responsabilidad se vuelve indulgencia. Sin humanidad, la responsabilidad se convierte en castigo. Juntas permiten aprender. Cuando una emoción se repite, mira qué necesidad o conflicto permanece sin atender. Ansiedad constante alrededor de una tarea puede señalar falta de claridad. Resentimiento continuo tal vez muestre un límite que nunca expresas. Tristeza después de cada comparación puede revelar una vida demasiado medida con criterios ajenos. No uses el control mental para silenciar mensajes importantes. Úsalo para interpretarlos con honestidad. La fortaleza emocional no se reconoce porque alguien nunca se altera. Se nota en la velocidad con que recupera perspectiva y en el daño que evita mientras está alterado. Cada vez que sientes con intensidad y aún así actúas según valores, demuestras que una emoción puede viajar contigo sin conducir. Esa es una de las formas más concretas de dominio interno. Capítulo 9. Entrena el miedo con acción. El miedo tiene una habilidad especial. Puede presentar la evitación como prudencia. Todavía no estoy listo. Necesito investigar un poco más. Quizá el próximo mes sea mejor. A veces esas frases son razonables, otras veces solo protegen una certeza cómoda. Mientras no actúes, no podrás fallar, pero tampoco descubrirás de qué eres capaz. La mente teme no solo el daño, sino también la exposición, hablar en público, pedir una oportunidad, mostrar un trabajo, iniciar una conversación difícil o aprender algo delante de otros puede activar una sensación de amenaza, aunque el riesgo físico sea mínimo. El sistema interno interpreta posible rechazo como motivo para retirarse. Si obedeces siempre, el alivio inmediato enseña una lección peligrosa. Escapar funciona. La próxima vez, el miedo llegará con más autoridad. Superarlo no requiere esperar a sentir valentía. La valentía aparece con frecuencia después de acumular experiencias en las que actuaste mientras el miedo seguía presente. Por eso conviene trabajar con exposición gradual. Divide la conducta temida en escalones. Si quieres hablar ante un grupo, empieza grabándote. Luego explica una idea a una persona. Después participa brevemente en una reunión y aumenta la dificultad. El objetivo es darle a tu mente datos nuevos. La incomodidad puede ser soportada y no siempre predice catástrofe. Antes de actuar, define el miedo con precisión. Tengo miedo al fracaso. Es demasiado amplio. Temes perder dinero, quedar en ridículo, decepcionar a alguien, descubrir que necesitas más práctica. Cuando especificas la amenaza, puedes preparar una respuesta. Si el riesgo es financiero, limita la cantidad que expones. Ante una falta de habilidad, entrena. Frente al juicio social, recuerda que no puedes controlar opiniones, pero sí la calidad de tu preparación. El autoengaño aparece cuando llamas perfeccionismo a lo que en realidad es protección de identidad. Quieres que la primera versión sea excelente, porque una versión mediocre podría herir la imagen que tienes de ti. Así retrasas publicación, entrega o aprendizaje. Cambia el objetivo. La primera versión debe enseñarte algo. Una mente orientada al crecimiento no pregunta ¿cómo evito verme principiante?, sino ¿qué información necesito para mejorar la siguiente repetición? Tu relación con el error también necesita actualización. Un error puede tener consecuencias y exigir reparación. Eso no lo convierte en identidad. Si confundes hice algo mal con soy incapaz, reducirás la disposición a intentarlo otra vez. Analiza el evento con 3 preguntas. ¿Qué dependía de mí? ¿Qué no vi? ¿Y qué haré distinto la próxima vez? Después termina el análisis. Castigarte durante semanas no añade precisión. La comparación alimenta otro tipo de miedo, el de ir tarde. Ves a alguien con años de práctica y juzgas tu día 1 frente a su año 10. Ese contraste puede convertir admiración en parálisis. Usa a los demás como información, no como tribunal. Pregunta qué hábito,
habilidad o decisión observable podrías aprender de esa persona? Si no hay nada concreto, deja de consumir la comparación. Hay momentos en que el miedo sí protege. No se trata de lanzarte a cualquier riesgo por demostrar coraje. Una decisión inteligente distingue peligro de incomodidad. Peligro implica una probabilidad relevante de daño que merece prevención. Incomodidad es la tensión normal de crecer, ser evaluado o actuar sin certeza completa. Confundirlas te vuelve temerario o prisionero. La madurez consiste en evaluar costos y avanzar cuando el riesgo es aceptable. Para entrenar acción, crea una regla. Cuando detectes un miedo importante que no representa peligro real, realiza dentro de las próximas 24 horas una conducta pequeña relacionada con él. Envía el correo, pide la información, reserva la clase, muestra el borrador, formula la pregunta. No necesitas resolver la meta entera. Necesitas impedir que el miedo convierta la espera en identidad. Después, registra lo ocurrido, incluyendo lo que salió peor de lo esperado. Si la conversación fue incómoda, anótalo. Un no recibido también merece quedar registrado. La confianza madura no depende de demostrar que nada malo pasa. Depende de comprobar que puedes tolerar resultados imperfectos y responder. Esa evidencia es más sólida que cualquier promesa de éxito garantizado. Con el tiempo, quizá el miedo siga apareciendo en escenarios nuevos. Eso no significa que el entrenamiento haya fallado. Significa que estás llegando a fronteras distintas. La persona que nunca siente miedo puede estar evitando todo lo que importa. Quien aprende a actuar con él amplía su vida. Cada paso dado antes de sentirte completamente preparado debilita el viejo contrato con la duda. No necesitas convertirte en alguien sin temor. Necesitas dejar de concederle voto decisivo. Cuando la acción se vuelve tu forma de investigar la realidad, el miedo pierde la capacidad de escribir el final antes de que hayas empezado. Capítulo 10. Objetivos que convierten intención en evidencia. Una mente sin dirección encuentra muchas formas de mantenerse ocupada. Responde mensajes, organiza archivos, mira información, resuelve urgencias ajenas y termina el día cansada sin haber avanzado en lo que realmente importaba. Tener metas no garantiza lo contrario. Una meta útil debe traducirse en decisiones visibles. Empieza por distinguir deseo de objetivo. Quiero estar en forma, quiero ganar más o quiero escribir un libro. Expresan dirección, pero no contienen un sistema de ejecución. Convierte el deseo en un resultado concreto y después en conductas bajo tu control. Si quieres mejorar una habilidad, define horas semanales de práctica, proyectos que producirás y una fecha para revisar progreso. El resultado orienta. El comportamiento crea evidencia. La visualización puede servir si la usas como ensayo, no como sustituto de acción. Imaginar únicamente el momento de éxito produce una emoción agradable, pero no prepara necesariamente para el proceso. Visualiza también la parte incómoda, levantarte cuando no tienes ganas, recibir una crítica, repetir después de fallar, decir no a una distracción. Pregúntate cómo quieres responder en esos momentos. Así la imagen mental se convierte en preparación conductual. Un objetivo poderoso responde a 4 cuestiones. ¿Qué quiero lograr? ¿Por qué importa? ¿Qué haré de manera repetida? ¿Y cómo sabré si el método funciona? La segunda pregunta, evita perseguir metas prestadas. Tal vez deseas cierto ingreso porque realmente necesitas libertad financiera. Quizás solo lo deseas para demostrar valor frente a personas que ni siquiera participan en tu vida. Las dos motivaciones producen experiencias distintas. Divide proyectos grandes en hitos que permitan feedback. Si planeas estudiar durante un año, esperar 12 meses para evaluar es demasiado tarde. Revisa cada semana si cumpliste las horas y cada mes si la práctica está mejorando una competencia concreta. El seguimiento no debe obsesionarte con números. Debe revelar si tu comportamiento se conecta con el resultado esperado. También define qué no harás. Toda meta consume tiempo que no puede utilizarse 2 veces. Decir que sí a un proyecto puede exigir decir no a noches de distracción, compromisos secundarios o perfeccionismo en tareas de bajo impacto. Muchas personas fracasan no por falta de ambición, sino porque intentan mantener intacta una vida incompatible con la meta nueva. La fecha límite tiene valor cuando obliga a priorizar, pero no convierte un deseo imposible en plan realista. Ajusta dificultad y recursos. Una meta exigente puede expandirte. Una fantasía sin relación con tus condiciones solo crea ciclos de euforia y culpa. Pregunta qué resultado está ligeramente por encima de tu capacidad actual, pero suficientemente cerca como para dividirse en pasos.
Al diseñar la semana, reserva primero el bloque que mueve la meta principal. Si esperas a tener tiempo, las tareas reactivas llenarán el espacio. Protege ese bloque como protegerías una cita importante. Cuando llegue, empieza por la acción definida, no por revisar todo lo que podrías hacer. La claridad evita que la planificación se convierta en procrastinación sofisticada. Los obstáculos previsibles merecen planes previos. Si llego tarde del trabajo, haré la versión mínima. Ante una invitación durante mi bloque de estudio, responderé después. Cuando me bloquee, trabajaré 10 minutos en el siguiente paso más pequeño. Estas decisiones reducen la improvisación bajo presión. La mente cansada no necesita crear estrategia, solo reconocer el escenario. Revisa el progreso sin convertir cada semana en juicio personal. Si cumpliste el 70% de un sistema y avanzaste, quizá necesites continuidad, no un plan nuevo. En cambio, cumplir el 100% sin mejora durante un periodo razonable indica que debes cambiar método. Separar fidelidad al proceso de eficacia del proceso evita dos errores: abandonar demasiado pronto o insistir ciegamente. Celebra hitos de una manera que fortalezca la conducta. No necesitas premios exagerados. Reconocer que cumpliste un mes, compartir el avance con alguien de confianza o permitirte una pausa consciente puede cerrar el ciclo. Lo importante es asociar satisfacción con ejecución, no únicamente con resultado final. Si solo permites sentir orgullo al llegar a la cima, convertirás casi todo el camino en déficit. Una meta bien construida reduce ruido porque crea criterios. Cuando surgen 20 oportunidades, preguntas cuál acerca al resultado prioritario. Ante una distracción, sabes que está compitiendo. En un mal día, conoces la versión mínima. La dirección mental no consiste en pensar constantemente en el futuro, sino en permitir que una visión elegida ordene las decisiones del presente. Capítulo 11. La identidad que se gana no se declara. Existe una diferencia entre querer ser alguien y practicar serlo. Puedes desear convertirte en una persona segura, disciplinada, serena o valiente. Sin embargo, la identidad no cambia por entusiasmo verbal. Se consolida cuando tu conducta produce suficientes pruebas para que la nueva descripción resulte creíble. Las afirmaciones pueden ser útiles si cumplen una función concreta: recordar un principio y dirigir atención. Decirte, puedo aprender a manejar esta situación, antes de una tarea difícil, puede orientarte hacia posibilidades. Repetir, soy invencible mientras evitas sistemáticamente cualquier desafío, crea una brecha entre palabras y experiencia. Esa brecha no se resuelve elevando el volumen de la frase, se resuelve actuando. Prueba afirmaciones basadas en proceso. Cumplo mi mínimo incluso cuando el día no es perfecto. Puedo sentir incomodidad sin abandonar. Escucho la emoción antes de responder. Cada una señala una conducta verificable. Después, cuando tengas oportunidad, busca demostrarla. El lenguaje prepara, la experiencia confirma. La autoconfianza se fortalece de manera parecida. No necesitas creer que eres mejor que otros. Basta con desarrollar confianza en tu capacidad de aprender, reparar, adaptarte y continuar. Esa forma de seguridad es más resistente porque no depende de ganar siempre. Si una derrota destruye tu identidad, probablemente la identidad estaba apoyada en superioridad, no en solidez. Aquí entra la mentalidad de crecimiento. Una habilidad actual no tiene que ser una sentencia. Puedes ser lento hoy, estar confundido o carecer de experiencia sin convertir esas condiciones en límites permanentes. El crecimiento, sin embargo, no ocurre por creer que todo es posible. Exige práctica adecuada, feedback y tiempo. La esperanza útil está conectada con un proceso. También debes aprender a recibir información que contradiga la imagen que prefieres. Si alguien señala un error y tu primera necesidad es proteger el ego, pierdes oportunidad de mejorar. Pregunta si la crítica es específica, relevante y basada en algo observable. Si lo es, extrae el dato aunque no te guste el tono. De lo contrario, descártala sin convertirla en identidad. La fortaleza permite filtrar sin derrumbarse ni defenderse de todo. Practicar gratitud puede ayudarte a estabilizar la identidad cuando se usa con precisión. Reconocer lo que ya tienes reduce la sensación constante de carencia desde la que muchas metas se persiguen. Puedes ambicionar más y apreciar lo actual al mismo tiempo. Esa combinación evita que cada logro se vuelva inmediatamente insuficiente. No entrenas para odiar a quien eres. Entrenas porque respetas lo que podrías desarrollar. Haz un inventario semanal de evidencia. No escribas cualidades abstractas.
Registra conductas. Mantuve una conversación que antes evitaba. Volví al hábito al día siguiente de fallar. Terminé una tarea aunque estaba aburrido. Pedí ayuda. Acepté una corrección. Con el tiempo, esas observaciones forman una biografía distinta de la que escribía el viejo guión. La identidad también necesita límites. Si te dices, soy una persona productiva, y eso te lleva a sentir culpa cada vez que descansas, has creado otra prisión. Una identidad saludable es flexible y está subordinada a valores, no al rendimiento continuo. Puedes ser disciplinado y cambiar de plan ante una emergencia. La ambición también puede convivir con la protección de tus relaciones. Ser fuerte incluye admitir cansancio. Evita convertir el desarrollo personal en una competición invisible. Superar al 99% no necesita significar mirar al resto desde arriba. Podría significar superar el promedio de tus propias respuestas automáticas. Pensar con más claridad, cumplir más acuerdos, tolerar mejor la incomodidad y volver antes después de una caída. La comparación externa rara vez sabe qué costos paga otra persona ni qué recursos tuvo disponibles. Cuando construyes identidad desde evidencia, ocurre algo silencioso. Las decisiones que antes exigían debate empiezan a sentirse coherentes, no porque sean fáciles, sino porque encajan con una historia que has demostrado. Soy alguien que vuelve, hablo con honestidad, termino la versión que prometí. Esas frases ya no intentan convencerte, describen un patrón. La persona que deseas ser no está escondida esperando ser descubierta por una revelación. Se construye en la forma en que respondes a cientos de situaciones ordinarias. Cada una emite un voto. Ningún voto aislado decide tu identidad, pero la acumulación sí. Si quieres cambiar quién crees que eres, deja de discutir únicamente con tu mente y empieza a darle mejores pruebas.